Hola a todos, bienvenidos a nuestra escuela, ustedes son parte de ella, nuestra escuela de física matemáticas. Y continuando con la resolución de problemas mediante el método analítico, vamos a tener el problema número 7 que nos dice si los vectores A 70 newton, 30 grados hacia el norte, y el vector B 50 newton, que describe un ángulo desde el norte a 50 grados al este, y un vector C que dice que es de 120 newton a 25 grados del norte hacia el oeste. Bueno, entonces para empezar hay que traducir estos datos al sistema coordenado para ubicarnos con esos ángulos, ubicar esos ángulos para saber si son los ángulos que vamos a utilizar, porque como recordatorio hay que tener en cuenta que para obtener las componentes de un vector, planteamos que era fx igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo, y para la fy se dedujo en un video anterior que era f seno de teta, seno del ángulo. Entonces estas fórmulas se obtuvieron a partir y considerando que el ángulo se está midiendo desde, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo, desde el eje de las X. O sea que lo estamos midiendo de la X para acá o de la X para acá. Igual en estos otros dos cuadrantes, o de la X para acá o de la X para acá, ya sea un ángulo negativo o un ángulo positivo. Esas fórmulas así se dedujeron. Entonces vamos a ubicar estos vectores. El A dice que está entre el este y el norte, o sea, está en el cuadrante 1. Entonces vamos a trazar algo parecido a un vector que lo represente, y trazamos aquí un vectorcito. Bueno, ese vector está entre el este y el norte, y dice que forma 30 grados. Entonces dice que forma 30 grados aquí, y que su magnitud es de 70 newton. Vamos a ubicar el siguiente vector, que es el B, y dice que es de 50 newton su magnitud, y que está entre el norte y el este. O sea que el primero nos lo marcaba del este hacia el norte, y este nos lo está marcando a la inversa, del norte hacia el este, y dice que forma un ángulo de 50, o sea que estaríamos más o menos, vamos a decir, no está a escala, 50 newton, es de 50 newton, pero dice que me forma un ángulo aquí de 50 grados. Ya está ubicado. Este es el vector A y este es el vector B. Vamos con el C. El C nos dice que es de 120 newton y que está, nos dice, a 25 grados norte oeste, o sea que el ángulo se mueve así. ¿Qué quiere decir que esté del norte al oeste? Que es medido desde el eje de las Y hacia el vector. Igual al anterior, el B dice que está a 50 grados del norte hacia el este, o sea que el ángulo está medido desde el eje de las Y hacia el vector. Entonces vamos trazando el vector C, que estaría a 25 grados, vamos a hacer más o menos así. Este sería el vector C de 120 newton y un ángulo de 25 grados. Ok.
ya los vamos lentos para que se entienda. Entonces, vamos a aplicar primero que nada estas fórmulas para encontrar componentes de A. Y vamos a ver que para A, fx va a ser igual a la magnitud, que es 70, por el coseno del ángulo, que es 30, coseno de 30 grados. Y fy va a ser igual a 70 seno de 30 grados. Correcto. Vamos a ver cuánto es eso. Entonces, coseno de 30 es igual a 0.8660 por 70. Y eso nos da 60.62 newton. En este caso el problema es que estamos usando vectores fuerza, por eso estamos señalando que son newton. Es de manera ilustrativa solamente. Entonces seno de 30 por 70. Y aquí tenemos que es 35.00 newton. Y ya tenemos las. Ahora vamos las componentes en A. Ahora vamos componentes de B. Entonces vemos que B es de magnitud 50. Es de magnitud 50, entonces ponemos fx es igual a 50 coseno del ángulo y fy es igual a 50 seno del ángulo. Entonces pudieran ustedes decir, bueno, pues ¿por qué? ¿Cuál es el ángulo? Y ustedes pueden decir, bueno, son 50 grados. Son 50 grados, pero recordemos que para esa fórmula el ángulo debe ser medido desde el eje de las X al vector. Entonces, este ángulo no nos sirve. Este ángulo que está aquí no nos sirve. Este de 30 sí nos sirve porque está medido desde el eje de las X al vector. Ahora, lo trazamos mal la escala. Ok, bueno, entonces este vector, el de 50, no lo podemos aplicar ahí. Lo podemos aplicar, pero tendríamos que cambiar las fórmulas. Entonces, para hacerlo congruente, vamos a ver y vamos a determinar este ángulo complementario. Entonces, aquí sería 90 menos 50, 90 grados del cuadrante menos 50 grados que está del vector al eje Y. Esto es igual a 40 grados. Entonces el ángulo que ocupamos nosotros es este, 40 grados. Y nos vamos acá. Entonces será entonces coseno será 50 por coseno de 40 y será 50 seno de 40 grados. Ok, entonces esto por 50, 38.20 la primera componente, y la segunda sería seno de 40 por 50 y tenemos 32.14 newton. Ok, ya tenemos esas dos componentes del vector B. Entonces ya encontramos una, ya encontramos la otra, ya tenemos la otra y ya tenemos. Ahorita checamos los signos. Entonces vamos con la componente de C. Igual ponemos fx debe ser igual a la magnitud, que es 120
120 por el coseno del ángulo es igual, y FY es igual a 120 por el seno del ángulo. Vamos a determinar este ángulo, porque recordemos que este 25 para esas fórmulas no nos sirve, no nos daría el resultado correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El ángulo que nosotros ocupamos de este vector es este que está aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuánto mide el cuadrante? 90 grados menos los 25 grados. ¿Y a cuánto es igual eso? ¿A cuánto es igual? 65. Este es un ángulo de 65 grados. Este es el ángulo que ocupamos. Es un caso, vamos a decir, nuevo el que tenemos ahora. Entonces va a ser 120 coseno de ¿cuánto? De 65 grados, y este va a ser 120 seno de 65 grados. Por lo tanto, vamos a decir coseno de 65 por 120, esto nos da 50.7 newton, y seno de 65 por 120 es igual a 108.7 newton. Ustedes pueden verificar esas operaciones y pues ya veríamos si esas operaciones las estamos haciendo en vivo. No está, estos problemas no es que yo los tenga resuelto en algún lado, simple y sencillamente se ponen en el pizarrón y de ahí nos tomamos a analizarlos. Entonces ahí tenemos los resultados. Ok, analicemos las componentes de las fuerzas. Como aquellos dos vectores están en el primer cuadrante, son positivos y positivos, ¿sí? El otro vector está en el cuadrante 2, entonces va a ser negativo para las X y positivo para las Y. Entonces esta fuerza es negativa, negativa, negativa. Este queda positivo tal y como está. Bien, entonces borramos esta parte para organizar la información. Lo que yo les sugiero es organizar la información de esta manera. Era lo que les estaba. Para A, su componente va a ser 60.62,36.00. Acuérdense, componentes en X y componentes en Y. El vector B es componente en X 38.20, componente en Y 32.14. El vector C, componente en X menos 50.7, componente en Y 108.7. ¿Sí? Está un poco exagerado esto. Hacemos la suma para los componentes del vector resultante y bueno, vamos. 60.61 más 38.20 menos 50.7, y eso nos da una componente de 48.11. Vámonos con la componente en Y. Dice que es 36 más 32.14 más 108.7, y eso nos da 176.84. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, entonces nos piden la magnitud, nos piden la dirección y el sentido del vector. Vamos pues a
quitar esto de aquí para hacer los cálculos. Y como ya no sabemos la fórmula de la magnitud, pero vamos a volver a recordar que dice que la magnitud del vector R va a ser igual a la componente en X del vector al cuadrado más la componente de Y al cuadrado. Entonces, en el caso de nosotros, para el vector R, ¿cuál es la componente X? Es 48.11 al cuadrado más 176.84 al cuadrado. Ahí la tenemos. Y vamos a irnos rápido con el resultado. Y dice que es 48.11 al cuadrado. Dice que es 2314.5. 2314.5 más 176.84 al cuadrado, dice que es 31.272. 31.272.38. ¿Sí? Ok. 14.5, esto es igual a la suma de esos cuadrados, es igual a 33.586, 33.586.89. Y calculamos la raíz de esto y dice que es 183.26. La magnitud es igual a 183.33 newton. Ya tenemos el valor de la resultante, la magnitud de la resultante. Y para obtener la dirección, acuérdense que es arc tangente de FY, suma de fuerzas en Y, entre suma de fuerzas en X. Y esto será igual a 176.84 entre 48.11. Y nos vamos a sacar la cuenta. 176.84 entre 48.11 es igual a 3.68 aproximadamente. 3.68. ¿Sí? 3.68. Eso nos da un ángulo aproximado de 74.8 grados. Entonces, ya tenemos este ángulo, la fórmula directamente nos la da medida del eje X hacia el vector. Así es que para ubicar su sentido vamos a borrar esto que está aquí. Vamos a borrarlo y vamos a hacer así rapidito un sistema de coordenadas rapidito, así que vamos para ubicar el vector. ¿Sí? X, Y ubicamos el vector que dice que está a 74.8 más o menos así. ¿Y qué magnitud tiene? Tiene magnitud 183, tiene magnitud 183.33 newton y forma un ángulo de 74.8 grados. Y
sabemos que aquí está el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Cuál será su sentido? ¿O hacia dónde irá? Va a 74.8 grados desde el este hacia el norte. Es la solución que se nos pide. Ahí está. Entonces, pues no nos queda más que darle las gracias y hasta el próximo video.